Mil mensajes. Hoy estamos con el número 315 y este número nos trae realmente un contenido que debemos reflexionar. Forma parte inclusive de una etapa de nuestra vida en donde desde Freud se describe el egoísmo y el egocentrismo fundamentado en una época fundamental de la infancia, en la época en donde se reafirman, de acuerdo con la teoría psicoanalítica, diferentes elementos, pero que cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista más amplio, inclusive toda descripción de la evolución psicosocial del ser humano, empezamos a encontrar esta palabra y nos llama la atención porque inclusive puede estar, como de hecho puede estar, muy mezclada con otro concepto que ya hemos revisado, que es el egoísmo. Pero nosotros no vamos a hablar hoy en este mensaje de egoísmo, sino de egocentrismo, es decir, cuando el ego de la personalidad quiere ser el centro y realmente se siente y envía mensajes de querer ser el centro de atención de toda la parte de la comunidad en la cual vive, ya sea de la familia, ya sea una comunidad más amplia como el trabajo, cualquier actividad grupal o inclusive de grandes sociedades. Y vamos a encontrar entonces a personas, a personalidades egocéntricas. Y esto es bien importante porque esta personalidad egocéntrica puede ser egoísta o no puede ser egoísta. Es decir, no siempre van relacionadas. Y esto lo dejamos para una parte final de nuestro mensaje de hoy. Mientras tanto, vamos a revisar si ese egocentrismo es malo o es bueno, si esa capacidad, si esa necesidad que tiene cualquier ser humano o cualquier colectivo, porque esto se puede traducir realmente después a los grupos y nos encontramos instituciones, familias egocéntricas que necesitan constantemente de la atención, ¿es sano o no es sano? Y aquí viene algo muy importante que a las veces que lo digo puede ser polémico, pero yo creo que todo ser humano tiene un ego, es decir, tiene una conciencia de la importancia de su propio yo. Y yo creo que eso es importante. Ahora, para mí hay egos sanos y hay egos ya no tan sanos, que inclusive pueden ser muy patológicos por el daño que se generan a sí mismos, a la misma personalidad y los daños que pueden generarle a otros. Y estos son los egos realmente que están fuera de orden, que ya exageran y que merecen toda la atención del mundo. Pero hay un ego sano, hay un ego que se va desarrollando con la personalidad y que muchas veces, y esto sería, y ha sido material de otros mensajes, cómo vamos a unir a este ego sano con procesos como la autoconfianza, procesos como la autoestima, procesos como la autonomía, procesos como el autocontrol. ¿Por qué? Y otros más. ¿Por qué? Porque la presencia de un ego sano, de una personalidad que tenga un ego sano, probablemente va, y esta es la clave, un ego sano respeta la importancia, respeta además la presencia, la importancia y le da verdadero valor a los egos sanos de las otras personalidades. Es decir, no es una lucha de egos, sino que se va a transformar en la búsqueda de un espacio en donde esta persona que tiene este ego quiere desarrollarlo. Y si lo hace en base a buenas acciones, si lo hace en base a buen comportamiento, si lo hace en base a unas buenas condiciones culturales y humanas, realmente puede ser muy bueno. Entonces, ¿qué consideramos que es el egocentrismo? Si lo podemos catalogar de un egocentrismo adecuado, de uno inadecuado. El egocentrismo, probablemente, entonces, el adecuado es la necesidad que tiene toda personalidad para ser reconocida. Y entonces lo sano, y esto hay que estar adiestrado también socialmente, para saber reconocer los logros, la presencia, los logros de los demás
y entonces se va haciendo un equilibrio que va a tender a que el egocentrismo como actividad normal del ser humano sea una actividad que tiene unos límites adecuados y unos límites que realmente y que van a ser reforzadores de esa personalidad y de todo 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 lo que no se confunde, todo lo que llega a ser una verdad, una personalidad única e irrepetible, es decir, va a ser un ideofenómeno y cada persona, cada personalidad, si se estimula en lo bueno y si tiene un ego, tiene un aparato de ego bien fundamentado en donde el reconocimiento probablemente se le ha dado desde temprana edad en base a los méritos que tenga y a los esfuerzos que haga, probablemente nos vamos a encontrar con un egocentrismo sano, un egocentrismo que no quiere ser protagónico todo el tiempo, con todas las circunstancias y bajo cualquier situación, que sabe respetar la presencia de los otros egos y que sabe reconocer la importancia de los otros egos, entonces aquí tenemos un equilibrio bien adecuado. Cuando este egocentrismo se considera inadecuado, es la típica personalidad que quiere ser el centro de atención todo el tiempo y que además quiere que le traten en forma especial. Esto da origen, y no voy a hablarlo porque sería entrar en materias muy específicas desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, este egocentrismo inadecuado va a ser materia, por ejemplo, de algunos trastornos de personalidad, en donde nos llama la atención, por ejemplo, la personalidad histérica, esa personalidad de que quiere ser centro de atención todo el tiempo, que quiere aplausos todo el tiempo, que quiere halagos todo el tiempo, y que en realidad una de las cosas fundamentales es que desprecia profundamente el ego, la presencia del ego ajeno, del ego que puedan tener los demás. Entonces hay que ver que en esta etapa de egocentrismo nosotros lo colocamos inclusive en un paso que va desde la psicología de la dependencia, en donde las personas pasan por ser víctimas, no tener poder, creer que no tienen poder, no saber que tienen poder, pasa, las víctimas se rebelan y se vuelven sobrevivientes. El sobreviviente es quien genera una lucha permanente contra el estado que lo contiene, contra el estado de cosas que lo contiene, y va a generar entonces amoralidad y toda una serie de circunstancias de violencia, peligrosidad, etc. Y esto va a volverlo un victimario que va a tener que encontrar sus víctimas y va a tener dominio sobre las víctimas. Y esto es un círculo que nosotros llamamos el círculo del subdesarrollo, en el cual las personalidades individuales o colectivas no van a salir nunca de este círculo, a menos que venga un periodo, y es el periodo número 6 de nuestra escala psicosocial, en donde el 1 es ser víctima, el 2 es ser rebelde, el 3 sobreviviente, el 4 significaría el ser vengador, el 5 el ser victimario, y para salir de este círculo del subdesarrollo es necesario entonces que la gente tenga un egoísmo egocéntrico, que piense en sí misma, que busque y encuentre una cosa en la cual realmente pueda hacer y que llegue a ser, porque el paso 6 está entre el victimario, que es el 5, y el 7, que es la personalidad independiente. Cuando la gente está, o los grupos que conforman, está en este periodo de egoísmo egocéntrico, eso quiere decir que la gente, eso puede ser por ejemplo, cualquier profesional entre los 20 y los 25 años que se cree lo mejor del mundo, no hay nadie mejor que él haciendo, y eso es casi prepotencia, etcétera, pero eso va buscando los primeros logros y el desarrollo, la madurez, va ubicando a la gente en su nivel y va a hacer que se vuelva una persona autónoma, independiente, con buen criterio de libertad, con buen criterio de autonomía, y que luego, cuando tenga logros y tenga ya los éxitos, el reconocimiento que se debe dar, tanto a sí mismo como el que reciba de los demás, ya pasa a ser una personalidad humanizada, que sería el paso 8, e inclusive interdependiente,
generándose entonces etapas muy importantes del ser humano para llegar a la interdependencia, ese estado en el cual se valora inclusive un buen egocentrismo, cualquiera de nosotros lo puede tener, con respetando, promoviendo inclusive, aceptando la presencia de los otros egos. Entonces vemos cómo ese equilibrio de egocentrismos en buen nivel puede inclusive hacer que las sociedades, que los grupos formados por estos seres humanos realmente lleguen a un sumum. Y uno se encuentra en varias etapas de la historia en donde aparecen, por ejemplo, muchos intelectuales brillantes, aparecen muchos artistas brillantes, aparece toda una pléyade, todo un grupo de personalidades que, si bien son bastante egocéntricas, finalmente van a establecer como un equilibrio y una lucha de egocentrismo adecuada que va a promover toda una competitividad por la excelencia, por la creación, por donde sea el área en el cual las personas o los grupos están colocados. Esto quiere decir, y para terminar, la mezcla de ese egocentrismo, que ya sabemos que con ese egoísmo, que es la necesidad de tomarlo todo para sí, y entonces podemos encontrar, por ejemplo, a personalidades que son egoístas y que son egocéntricas y realmente son insoportables. Y hay personas que con un buen nivel de egoísmo, que es inadecuado, no son egocéntricas. Y estas personas pueden generar muchísimo daño y casi nadie se da cuenta porque no son egocéntricas, pero todo lo toman para sí y generan probablemente muchos conflictos muy solapados. Mientras que la gente cuando es egocéntrica y no es egoísta, es una especie de seres que necesitan de mucha atención, pero que en el fondo van a ver que no son egoístas, no lo retienen todo para ellos, sino que quieren ser centro constante de atención. ¿Verdad que conocemos muchos personajes, inclusive en nuestra familia y en nuestros núcleos, de gente que puede ser entonces muy egocéntrica, pero que no son egoístas? Y hay la gente finalmente que tiene las dos características, esas personas de alto egoísmo y alto egocentrismo, que son, repito, altamente insoportables. Que no tenga la gente ni egoísmo ni egocentrismo es una personalidad que probablemente se diluye en el todo y probablemente para mucha gente es lo ideal, para otra gente no. Es decir, para alguna gente pensamos que los egos sanos, por supuesto, son necesarios para el crecimiento, el desarrollo y la búsqueda de evolución del ser humano. Entonces aquí está ese mensaje tan interesante del egocentrismo. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿No está de acuerdo con esto? Comuníquese con nosotros. Y mientras tanto lo invitamos a que vea esta obra del pintor venezolano Enrique Rojas, el pintor de los lápices, planteando esta huella. Aquí está el lápiz, aquí se ve el lápiz dentro de esta huella y creo que usted la puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Florida, Avenida Los Mangos, cruce con la segunda transversal de esta urbanización y usted puede detenerse ahí un rato y hablar con los pintores que están pintando, con Vera Mótola, y pueden pasar un rato muy agradable viendo arte venezolano. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes. Pregúntese, ¿usted tiene un egocentrismo sano? Respóndase y actúe en consecuencia. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.